Ongi etorri beste urtebete zintza den jamintzora, hizkuntza gutxituak ezagutzeko ziklora. Gaurkoan oso garai berezia da, Asturiara izango gulako gurekin. Oso gertu daukagun hizkuntza, baina nahiko gutxi dakiguna. Eta horretarako gainera Ansel eta Inazioren laguntza daukagu. Eta ohar pare bat, hasieran egingo duguna da, Inazio. Azalduko digu zertan den hizkuntza, zertzela batzuk emango dizkigu. Horren ondoren, hasiko gara hitz egiten hango ekintzailetzari buruz, aktivismoari buruz, horretako Ansel egongo da, Xunta por la Defensa del Asturianokoa, eta ondoren Ignacio, Iniciativa por el Asturianokoa. Gero gainera, sorpresa moduan, ditugu bi bisitari etorri zaizkigunak eta azalduko digute beraien lana zer den. Horren ondoren, elkarrizketa bat egingo dugu denun artean, eta bukatzeko, Ignacio, Ansel laguntzailerekin batera, erakutsiko dugu Asturieraz, oinarrizkoak. Eta bihar, Korzo Bellosen kontzertu dago, 7:00 hemen. Bueno, esto ahora lo digo en castellano, ya que hay algunos por ahí que no me entendéis. Hitza de Ñamintzo, ciclo para conocer los idiomas minorizados. Este es ya el cuarto idioma que invitamos, y hoy tenemos al asturiano, idioma que nos queda muy cerca, pero que sabemos bastante poco, y por eso es un placer tener tanto a Ignacio como a Ansel aquí para que nos expliquen. Y nada, primero una charla introductoria sobre el idioma, luego nos hablarán sobre sus movimientos activistas a favor del idioma, luego entre todos entrevistaremos para saber de primera mano cuál es la realidad, y al final un breve curso express de asturiano. Eta besterik gabe, Ignacio orkestera noa, bera zaila da bera laburtzea, bere ibilbidea laburtzea hitzetan, bere kurrikuluma jaso nuen pixkat beldurtu nintzen, baina denetarik egiten du, dena Asturiaren alde, izan daiteke kazetaritza, izan daiteke literatura, izan daiteke antzerkigintza, izan daiteke irakaskuntza, baina beti horrek Asturiara dago funtsean, ez? Hainbat erakundetan lan egin du, baita nazioarteko erakundetan ere, eta Asturieran sartu da fin, eta gaur egun Iniciativa por el Asturianoko presidente da. Eta irakaslea denez, berari emango dugu hitza. Xulio Viejo, filologa gaur ezin izan da etorri, orduan berak egingo du bere partea, baina ziur naiz ondo egingo duela, lo vas a hacer bien. Eta besterik gabe, decía que ahora le toca a Ignacio Galán, difícil describirle por tantas cosas que hace, pero bueno, su palabra. Eskerrik asko eta aurrera. Txalo bero bat. Arratsaldeon, buenas tardes. Bueno, voy a hablaros en asturiano. Si alguno tiene alguna dificultad en algún momento, que llevar de la mano. Porque casi no me lo pidieron, también un poquitín para que podáis sentir nuestra lengua, y como una lengua que es románica y es cercana al castellano, creo que también sabéis, pues podemos entendernos bien. Aquí esto, ¿no? El PDF, pero no sé si es ese. No. Si no, la carpeta, tienes todos. Vale. La carpeta abierta abajo. ¿Esta es? Sí. Vale. Bueno, tocóme sustituir a Xulio Viejo, que para los que no lo conozcáis, es uno de los filólogos más prestigiosos, porque finca al estudio de la lengua asturiana, y por lo tanto lleva una verdadera responsabilidad, y espero estar a la altura de las circunstancias, aunque ya es difícil compararlo con Xulio, pero bueno. A lo largo de la primera presentación voy a hacer un poco una explicación de qué es el asturiano y cuál es la situación que vive. Creo que voy sentando, porque es un poco raro esta media. Te pido un micro ahora, ¿vale? Perfecto. Bueno, el asturiano es una lengua románica, a diferencia del euskera, es decir, una lengua que viene del latín por fruto de la romanización de Asturias. Es decir, la llegada de una conquista, en ese caso, de
tropes romanes que a finales del siglo I en antes de Jesucristo pues llegaron a Asturias y sobre la base de los fales que teníamos en Asturias, de la lengua prerromana que teníamos allí, los Astures, un pueblo que ya identificaron los romanos cuando llegaron a la zona de Asturias y de Lleón, pues a partir de ahí formóse, tal y como los Astures entendieron aquel latín, hicieron lo que fue el asturiano por el paso de los años y la evolución. Podemos decir que el reino de Asturias configura definitivamente y después la su evolución en el reino de León, con la su expansión hacia el sur, configura lo que fue el dominio lingüístico del asturiano o asturiano-leonés, que pasa por Asturias, León, Zamora, una parte pequeña de Salamanca y también el concello de la tierra de Miranda o Miranda del Douro en Portugal, y que según los filólogos que lo digan, pues también puede incluir parte de Cantabria o no, parte de Extremadura o no, fales que están muy castellanizados pero que tienen un origen también asturiano-leonés. El reino de Asturias supone la expansión del idioma y a partir del siglo XII empiezan a aparecer los primeros testimonios escritos, no que ya no era latín, y entraba a ser ya un latín tan transformado que ya podemos decir que ya era el romance asturiano o el asturiano antiguo, asturiano medieval. El Fuero de Avilés en el siglo XII y el documento, digamos, más importante que nos queda de esta domina, y podemos decir que a partir de la segunda mitad del siglo XIII el asturiano tenía la categoría de lo que hoy entenderíamos como una lengua oficial, si es que podemos trasladarla a ese momento, ¿no? Y era la lengua de uso habitual. El problema es que en aquella época quedan muy pocos documentos, pero tenemos algunos como puede ser el Fuero Xúlgo, un documento importantísimo, y el la torna al asturiano del Código Visigodo, y tenemos pues algunos testimonios de xuglares y demás, pero no tenemos una literatura de esa época. Uno de los grandes problemas para la evolución de la situación del asturiano y la pérdida de poder autónomo en Asturias y en León, que se produce muy pronto, porque en 1230 Castilla domina ya definitivamente el reino de León y por lo tanto entama el retroceso, porque ya Castilla obviamente envía a los sus representantes, los sus funcionarios a Oviedo, a León, a las capitales primero. Poco a poco eso va produciendo pues que esos escapes altos de la sociedad vayan agarrando como lengua de prestigio castellano. Bueno, eso tardará mucho en pasar a las clases populares, pero sí que realmente hay pues, una situación de paso, un retroceso. Hay después los llamados siglos oscuros, entre el siglo XIV y el XVI, lo que hace que el asturiano en ese momento sea una lengua que no vive el Renacimiento, una lengua que no tiene textos escritos en ese momento, seguro que los tuvo que tener, pero no nos llegan muestras de ellos. Una de las causas que se cree importantes para generar esta falta de textos y de trabajos alrededor del idioma en ese momento es que en ninguno de los territorios de fala asturiana, ni en Asturias, ni en León, ni en Miranda, había universidad en ese momento. Entonces eso genera que no haya quien estudie esa lengua ni quien se molesta por la situación que vive ni que sea consciente realmente de que existe, ¿no? El siglo XVII supone una vuelta a la luz del idioma. Aparece el primer autor del que conocemos el nombre, Antón de María Herrera, que vive entre 1600 y 1662, y conocemos de él por bellos textos, y era un cura, ganó el concurso de la Universidad de Oviedo compitiendo en ese momento con textos en castellano y en latín, porque en aquel momento todavía el latín era una lengua ya no de uso habitual, pero sí de uso académico, literario. Y en el siglo XVIII es cuando sobre todo se produce el esporpolle más importante con la Ilustración y un personaje que para Asturias es muy importante, que llega a Melchor de Xovellanos. Él es el primero que propone la creación de una academia de la lengua asturiana, el primero que ve la realidad lingüística de Asturias y que escribe sobre ella y que es consciente de que hay una lengua
a la que él llama asturiano, lingua asturiana. En 1788 comienza un diccionario etimológico del que después nos llegó muestra, y también ese proyecto de academia queda sin hacer, ¿no? Un poco también por mor de las ocupaciones que tuvo, del tiempo que pasó en Mallorca exiliado y los demás problemas políticos del momento. Bueno, xunto a Xovellanos había otros muchos escritores y gente estudioso del idioma, como la su hermana Josefa Xovellanos, que es la primera escritora de la que tenemos constancia en asturiano. Y ya si seguimos caminando hasta el siglo XIX, el movimiento que se conoce como el regionalismo, que se encuadra en los movimientos nacionalistas que se dan en toda Europa, pues llega a Asturias también y tenemos la publicación del primer libro en asturiano en 1839. Hasta ese momento, para que veáis lo tardío que llevo, porque por ejemplo en euskera el primer libro es muy anterior, también en Asturias pues no hubo la infraestructura de imprentes pues, que podía haber aquí, o la falta de una universidad hasta más tarde también influyó en eso, y un día hasta 1839 cuando tenemos el primer libro, que era la colección de poesías en dialecto asturiano de José Cabela y Nava. Ese libro va a permitirnos conocer a Antonio María Herrera, a Josefa Xovellanos y a todos los autores anteriores al siglo XIX que andaban circulando en manuscritos y en copias que hacían unos a otros los interesados por temas o la literatura y la gente que tenía la capacidad en ese momento de tener bibliotecas y de tener archivos donde guardaba la literatura asturiana. También en el 19, en 1869, escríbese la primera gramática del asturiano de Joan Xunquera Huergo, pero ahí empieza un poco la historia de, o sigue, porque ya un poco contaba la historia de la mala suerte del asturiano cuando tan pronto pierde Asturias y León la autonomía política y por lo tanto Castilla empieza a influir lingüísticamente en Asturias. Aquí vuelve a pasar lo mismo y esa gramática que es previa a la primera gramática del gallego, por ejemplo, sin embargo no llega a publicarse por circunstancias de, bueno, pues a la muerte de Joan Xunquera, él mándalo a Menéndez Pidal, que es un filólogo que va a ser importante también para la lengua asturiana, pero que no tiene la conciencia de normalizar el asturiano y aquella gramática, pues para él era una cosa, porque era una gramática con intenciones de estandarización, de normalización. No era una gramática descriptiva como tal. También en el 19, el obispo Manuel Fernández de Castro, Manolín, pues participa en la publicación del Evangelio según San Mateo, la traducción al asturiano en ese momento, dentro de un trabajo que se hizo en toda Europa de traducciones que también incluía la euskera y que llevó a tener ese Evangelio en muchas lenguas y publicóse precisamente además en Londres la edición. A finales de siglo atopámonos con dos autores muy populares en ese momento, Joan María Cebal y Teodoro Cuesta, que representen a dos corrientes de la literatura asturiana que vienen a marcar el siglo XX. Joan María Cebal, con la obra más conocida que es Cantar y más cantar, y un poeta lírico y sentimental, más un poeta culto, digamos, mientras que Teodoro Cuesta, que por cierto muere en el mismo año y es todo un drama porque en un momento en el que es como un símbolo para la asturiana, ¿no? La muerte de los dos poetas más importantes. Pues Teodoro Cuesta es un autor que por lo contrario tiene un registro popular. Teodoro Cuesta es el poeta que se lleva a todos los actos públicos y que la gente espera ver y oír, y Joan María Cebal es el poeta de la gente que llega en casa más de otra manera y de la gente de otro tipo de cultura, ¿no? Entonces, realmente la corriente triunfante y la de Teodoro Cuesta en el siglo XX, la corriente más popular, eso también va a generar pues un cierto estigma hacia el asturiano como una lengua pues más vulgar, más de cosas de andar por casa y no va a expresar grandes sentimientos, ¿no? Como llega la poesía, por ejemplo, de Joan María Cebal. Y ya para apreciar lo que ya el siglo XIX, tenemos la que fue la primera novela en asturiano de una mujer, un dato llamativo, Enriqueta González Rubín, en
1835, aunque publica primero otra per entregas de la que todavía no tenemos muestra, la que publica en volumen, publica la en 1875, y por estas cosas raras que pasen, de la mala suerte que tiene la lengua asturiana, ese libro desaparece la tirada entera y teníamos nada más que un fragmento que se publicara en una revista. Y en el año 2009, en una biblioteca de Llanes, que conocéis bien aquí seguro porque muchos vascos van a Llanes a pasar el verano, pues en una biblioteca de ese concello de Llanes apareció dentro de otro libro aquella novela que es el único ejemplar que queda en el mundo entero que se conoce. Ninguna biblioteca pública ni privada tiene ningún ejemplar de ese libro que llegó a publicarse, quiero decir, llegó a entrar en la imprenta, no llegó en manuscrito, y desapareció. Y nunca se supo más de él hasta esa señora ya publicada en una edición facsimilar, por suerte, y puede disfrutarse de ella. Y El viaje del tío Pacho de Sol a Oviedo, y una obra muy interesante. Esto adelantó pues, la primera novela de Asturiano más de 100 años, porque pensaba que la primera novela ya era mucho más, era mucho posterior, y por embargo, ¿no? Era del año 1875. El siglo XX ábrese en un buen momento para la situación del asturiano. Pues ese movimiento que hubo en el 19 finales que iba haciendo que el asturiano de alguna manera resurgiera y tuviera push, llega al siglo XX con fuerza. A principios del año 1906, Menéndez Vidal, del que ya os hablaba antes, define el dominio lingüístico del asturiano. Y creo que ahora podéis pasar estos folles para que la gente lo vea, aunque, bueno, veislo ahí, pero aquí con más detenimiento. En ese mapa, bueno, lo observáis con más procuro, viendo el mapa con el resto de las lenguas de la península, donde se sitúa esa sitio del asturiano. Él y el primero que, haciendo estudios, pueblo a pueblo, dase cuenta de que lo que se fala en Sisión y lo mismo que se fala en Miranda del Douro en Portugal y lo mismo que se fala en Lleón, y que todo eso conforma una unidad lingüística. Aunque él es una persona que está muy influida por el nacionalismo español y por lo tanto entiende todo lo que no llega castellano, entiende como variedades, como dialectos, pero sí que llega quien a determinar que en esa unidad hay una lengua que él llama leonés y que funciona mucho en filología, leonés, asturiano, después hablaremos también de los nombres del idioma. Así no está el cielo. Vemos que hay un momento importante para asturiano porque, por ejemplo, existe la publicación del primer periódico en asturiano, Ixuxu, que se publica entre 1901 y 1902. Dura nada más 2 años, pero hay una obra que un periódico que se publica en Sisión, un periódico muy religioso, porque quien lo publicaba, Pacho Périto, y era una persona muy religiosa, y muchos de los temas y de las secciones pues, trataban de la actualidad del Vaticano, de la Iglesia, y tenían mucho que ver con eso. Hay también otros ejemplos.